Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, a cada uno de ustedes los que han venido acá. Que el buen Dios les bendiga, porque han traído acá la presencia del Señor, su adoración a Él, sus alabanzas, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y las traemos acá, en este día tan especial, que es el culto de los días domingos que nosotros llegamos al Señor y hacemos fiesta para Él. Y a los que hoy van llegando también el Señor nos va a bendecir. Porque trae un corazón dispuesto para adorar al Señor. Vamos a comenzar este culto del día de hoy con un hermoso himno que lleva el número 146 en nuestro final, que va a estar reflejado en la pantalla, esta frente, y vamos a cantarle al Señor este hermoso himno. Te ruego por este de pie, hermanos amados, para disfrutar de este culto. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como ya sabemos, estamos celebrando el mes de la Biblia. Y qué mejor que ello para celebrar este día, este mes, de leer su palabra. Su palabra es hermosa, su palabra es buena, que nos ayuda en todo nuestro caminar. Vamos a dar lectura de la palabra del Señor de forma alternada. Va a estar reflejada en la pantalla. Vamos a dar comienzo a la lectura de esta palabra. Y luego ponerse de pie, mis amados, para mayor reverencia de la palabra.
palabra del Señor. Salmo 119, del versículo 103 a 112. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Que el Señor bendiga tu santa palabra y le haga bendiciones a ella. Tomen asiento, mis amados. Le ruego a nuestro pastor que pase acá a dar los avisos y darnos la bienvenida a este culto de este día domingo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este día, en esta tarde ya de domingo. Damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Nos alegra ver a nuestra hermana Cristobalina, que Dios le bendiga grandemente, que el Señor la siga fortaleciendo cada día. Bendecimos y damos gracias al Señor por ver a mi hermano Heriberto junto a mi hermana Elba y junto a su hijo Rubén, si no me equivoco, ¿cierto? Oscar, ya le cambié el nombre. Que Dios bendiga a Oscar también que nos acompaña. Muchas bendiciones. También damos la bienvenida a nuestro hermano Isaí Ocares, que él es de la iglesia, y se me olvidó el nombre, pero de Vilcún. En la ciudad de Vilcún, y hoy nos acompaña este fin de semana. Hermano, ¿se puede poner de pie y saludarnos? Amén. Los saludo en el amor del Señor. Yo trabajo aquí en Valdivia, de lunes a viernes, y como tenía que regresar el lunes y irme el martes, decidí quedarme. Tengo dos hijas que viven acá, en Valdivia. Grato de estar con ustedes, de compartir, aunque uno esté lejos del rebaño que le toca estar a una allá. Les cuento, yo soy el encargado de la iglesia allá, la iglesia de Vilcún, y el Señor te inquieta, dice: domingo, ¿dónde hay que ir? Al brasero espiritual, ahí donde está el calor, donde está el Señor, para prepararnos para la semana. Que Dios les siga bendiciendo. Una vez estuve en esta iglesia, hace tiempo atrás, mucho tiempo que estuve aquí, de incógnito, entré y me fui calladito. Ya es la segunda vez que vengo. Muy grato de estar con ustedes, de compartir. La pandemia nos hizo mucho daño, bajó el número de los hermanos. Debemos orar por aquellos que no se han reintegrado. Amén. Vivimos tiempos difíciles, por lo tanto debemos reforzar nuestras oraciones para que el Señor nos aliente a salir adelante. Amén. Muy grato de conocerles. Uno se siente como en casa, porque pertenecemos a un pueblo que es un pueblo que lo dirige Dios. Así que me siento muy grato de estar con ustedes. Y la próxima vez que me quede, o en la semana, no sé a qué hora hay culto, lo voy a decir hoy día, para acompañarles, porque de lunes a viernes, como le digo, yo estoy acá. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo a todos ustedes y a su familia, y que la bendición de Dios esté con todos nosotros. Amén. Gracias, hermano Isaí. Se me fue decirle que pasara adelante, pero no importa, la voz se escuchó ahí de que nos saludó. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Leito, que está con su nieta Javiera. Felicitaciones, Javiera, por el examen que rendiste esta semana, ahí de tu carrera de Derecho. Dios te bendiga grandemente para lo que viene.
Es una etapa cumplida y vienen muchas otras cosas más en los caminos del Señor también. Así que muchas bendiciones y qué bueno que estés aquí con nosotros. También damos gracias al Señor por la visita de amigos de nuestra hermana Janet de Bania con su hijito Panchito. Así que ellos están ahí en la última banca, que el Señor les bendiga, le podemos ver, ahí pueden levantar su manito para que los hermanos le vean y conozcan. Muy bienvenidos. Amén. También damos la bienvenida a nuestra hermanita Montserrat. Amén. Gracias al Señor que vino con la abuelita. Le da saludos al papá y a la mamá. Ya le dice que le echamos de menos. Y nos agrada que estés aquí con nosotros. Entonces mi hermana Karina tiene 2 alumnos para la clase de niños en el día de hoy. Amén. Qué bueno. Y todos los demás, mis hermanos, todos los demás son de casa, que Dios les bendiga grandemente, que seamos todos muy bendecidos. Los avisos para esta semana. Esta semana es semana de fiestas patrias, días normales, lunes y martes, ya todos los otros días es celebración, estar en familia, días de descanso, salir, quizás algunos no lo sé, que el Señor pueda guiarnos y cuidarnos en cada momento. Pero en esta semana, el día martes sí tenemos culto de oración, ya a las 20 horas. Culto de oración a las 20 horas. Y el día miércoles, que en nuestro estudio bíblico, esta semana se suspende. Ya con la hermana Javiera lo dejamos así, no hay reuniones el miércoles 19 para que se concentren en la parada militar y en todo eso. No, para que ustedes disfruten en familia y si tienen que salir no estén preocupados de que se va a perder un estudio, sino que lo retomamos a la semana siguiente nuestro estudio si tiene más tiempo para leer Hechos capítulo 17, que es donde vamos. Ya, así que esta semana solo el martes tenemos culto de oración y el resto de la semana no tenemos ninguna actividad como iglesia. Hasta el viernes, que ahí con la Unión Femenil nos vamos a juntar más temprano porque nos vamos a ir donde nuestra hermana Irene a compartir un tiempo de celebración, ¿cierto? Dando gracias al Señor por nuestro país. Ahí todavía tenemos que confirmar el horario, pero nos vamos a juntar más temprano, antes del mediodía, con nuestras hermanas de la Unión Femenil. El día sábado no tenemos nada, preparativos. Yo creo que mis hermanos del Ministerio de Comunión se van a estar preparando porque el día domingo 22 vamos a tener nuestra celebración de fiestas patrias, ¿ya? Que va a partir a las 11 de la mañana en nuestro culto. El culto del próximo domingo será a las 11 de la mañana, ¿ya? Recuérdenlo, anótenlo, ponga una alarma para que no llegue a las 12, porque si llega a las 12 va a llegar a mitad de culto. ¿Ya? Próximo domingo, 11 de la mañana, nuestro culto. No hay escuela dominical, así que nuestras clases se pasan al siguiente domingo. Retomamos ya los últimos capítulos de nuestras lecciones, ¿ya? Así que esta semana, martes culto de oración a las 20 horas y el domingo culto de acción de gracias por nuestro país a las 11 de la mañana. Y lo que continúa, mi hermana Janet va a pasar a darnos el aviso. Toda la razón. Gracias, hermana Janet. Amados hermanos, sí, las hermanas están claras, sí, en sus actividades de este viernes al próximo, terminadas las fiestas patrias. Pero nuestra iglesia, tal como lo decía nuestro amado pastor, se va a reunir el próximo domingo entonces en el culto a las 11 de la mañana y después estamos todos cordialmente invitados a compartir de un rico almuerzo aquí en comunión. Ya hay varios hermanos que están confirmados, algunos todavía no me lo han dicho, les agradeceremos que a la hermana Javier o a mí nos puedan comentar el que falta, ¿no es cierto?, por anotarse, porque vamos a compartir todo, vamos a traer algo para que ese día podamos cocinar. No le vamos a decir, pero le vamos a dar una pista, vamos a tener una parrillita. Así es que todos preparados para que podamos compartir como cuerpo, como hermanos, ¿no es cierto?, de la bendición de ser hijos de Dios, de ser hijos de esta hermosa patria y de estar aquí en armonía, trayendo al Señor todo lo que tenemos para ser felices unos con otros. Así que el próximo domingo, después del culto, pasamos acá al lado a almorzar. Gracias, Pastor Iván. Gracias, hermana Janet. Sí, gracias, hermana Janet, por corregirme. Lo de la Unión Femenil es al siguiente viernes 27. Así que lo corrijo, después lo borraré
en la grabación. Así que nuestra actividad de esta semana, reitero, martes a las 20 horas nuestro culto de oración y el domingo a las 11 de la mañana nuestro culto de acción de gracia, y ahí continuamos con el almuerzo y lo que el Señor nos depare en ese compartir y estar juntos durante la tarde. Así que el Señor nos bendiga, que cada uno de ustedes pueda tener una linda celebración de fiestas patrias, si lo va a hacer en familia, si lo va a hacer acá, si va a salir avísenos. Ya, para saber que van a salir, para poder estar orando, para poder pedirle bendición al Señor por ustedes, no para que nos pidan permiso, sino para que nos avisen de que durante estos días no van a estar en Valdivia y que van a estar en otro lado, que van a tener que viajar y todo eso, para que el Señor les cuide en su vida y en su regreso. ¿Ya? Así que eso, y que el Señor nos bendiga. Y ahora, los que me quedo aquí, invito a Carlito y a Karina que pasen, porque ahora vamos a cantar juntos. ¿Ya? Así que les invitamos a ponerse de pie. Leímos recién en el Salmo 119 junto a nuestro hermano Juan el pasaje que es la base de la primera alabanza que vamos a cantar. No más. ¿Cuán dulces son? Lumbrera en mi camino lleva por título esta alabanza, y el primer versículo que leímos decía: cuán dulces son a mí ser tus palabras. No es de esa forma, pero daba a entender la dulzura de la palabra del Señor para nuestras vidas. Ahí está.
palabra del Señor sea nuestra lumbrera, sea nuestra lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor ilumina nuestras vidas porque trae la luz de Cristo a nuestras vidas. Y vamos a declarar esta alabanza que dice: te alabaré, mi buen Jesús, eres tú la única razón de mi adoración. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que alegre tener, oh Jesús. Confía en ti me has ayudado. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Porque como dice la siguiente alabanza, bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre.
¿Usted está contento de alabar al Señor? Amén. 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 Qué bueno. Y vamos a finalizar este tiempo de alabanza diciéndole al Señor: Señor, tú eres fiel. Reconociendo estos atributos de Dios. Señor, tú eres fiel. Tu misericordia es eterna. Y por eso hoy te adoramos. Amén. Acompáñenos con su palmas también.
Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda honra. Y hoy como iglesia hemos levantado estos cánticos como una ofrenda. Esperamos que sea de olor fragante para ti, Señor. Queremos que tú recibas nuestra adoración y que tú recibas, Señor, estos cánticos que hemos hecho para ti con alegría y con el gozo de saber de que tú eres nuestro Dios y que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el que guarda de nuestras vidas, que tú eres el que nos cuida, que tú eres eterno y que tú estás aquí. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tomen asiento. Hay gozo en nuestro corazón. Amén. ¿Cierto? Yo no pregunto nunca la pregunta que siempre hace, sino que yo afirmo que todos los que estamos aquí estamos gozosos. Amén. En el Señor. Amén. Alegrados por lo mío, dice el Señor. Vamos a presentar a continuación que también es bendición para nuestra iglesia y por la palabra del Señor. Vamos a disfrutar de estas cápsulas que nos tiene preparada la iglesia para hoy día. Más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos de escritores reconocidos y ganadores del premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de los autores y en la versión que tú prefieras, en casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego. Lo que queramos o necesitemos lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados, otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacob fue apedrado hasta morir. El cráneo fue abierto por un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir como su maestro. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite hirviendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos
por la fe en Jesucristo y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por tradiciones. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. La lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios y después de siglos aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el mes de la Biblia y recordamos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios sin que nadie nos persiga y nos lo impida. La pregunta es, ¿la lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones, y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y todo te saldrá bien. Amén. Que Dios prosperará tu camino. Qué hermosa palabra nos tiene el Señor para este día. Vamos a continuar con este culto al Señor. Vamos a presentar nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Yo ruego a mis hermanos que van a recibir las ofrendas basales a hacer este acto. Hermano Juan Carlos, tenemos que dar para la ofrenda recibida. Pues Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Gracias, Dios amado, porque tú has permitido que podamos llegar hasta tu casa de oración, Dios amado. Cada uno con diferentes motivos, cada uno con diferentes problemas, Dios amado, con diferentes alegrías. Pero tú nos tienes aquí para alabar y glorificar tu santo nombre. Dios amado, queremos darte las gracias, Señor, también en estos momentos porque podemos ofrendar, Dios amado, tú seas bendiciendo al dador alegre, al que da de corazón, Dios amado, sin necesidad, Padre Celestial, sino que de corazón estamos entregando esta ofrenda para que sea utilizada en tu obra, Padre Celestial. Bendice a los hermanos que están encargados de las ofrendas, Dios amado, bendice a los hermanos que están, a los tesoreros, Dios amado, que están encargados de administrar, Dios amado, tus fondos, Padre Celestial. Queremos también una bendición para el hermano que no tiene trabajo, Padre Celestial, para que tú lo puedas bendecir, para que lo puedas ayudar, Dios amado, a poder encontrar también ese trabajo, Dios amado. Gracias, Padre Celestial, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para estar a ti.
a escuchar la palabra del Señor, la cual va a ser ministrada por el siervo. Amén. Le ruego, mi hermano Heriberto, que ore por la palabra. Amén. Oramos al Señor, hermano. Te honramos por Dios en esta hora. Te damos las gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos las gracias por la posibilidad que nos da, Señor, como iglesia, oh Señor, tener la oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender de ella. Bendice al hermano que va a hacer uso de ella. Dale, Señor, de tu gracia, tu bendición. Y tu palabra sea, Señor, alimentando cada alma presente. Sabemos, Señor, que el pan espiritual que viene de arriba, como dijo el Señor, es sobre todas las cosas. Necesitamos, Señor, ese pan para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, y poder, Señor, servirte humildemente con gratitud, con disposiciones que sean agradables a tu presencia. Bendice a la congregación, bendice a cada hermano presente, cada hermana presente, visita, bendícele su vida y ayúdanos, Padre, para poder cada día crecer en lo que es esa buena semilla que es la palabra. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 También, hermanos queridos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y también saludo a todos aquellos que van a tener la oportunidad de ver el culto a través de la plataforma de YouTube. Que el Señor les bendiga. Y bueno, como hemos mencionado acá, estamos en el mes de la Biblia, ¿no es cierto? Y la palabra de hoy en día se le quería llamar el poder de la palabra del Señor. ¿La palabra del Señor tiene poder? Amén. Tiene poder para transformar vidas. Así es, Señor. Para transformar vidas. Y la lectura se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, del 25 al 32, el cual le vamos a dar lectura, ¿no es cierto? El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 32. Entonces le dije que los coloquemos en pie en reverencia a la palabra del Señor y yo le voy a dar lectura, que la siguen ahí donde está. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciéndole: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor bendiga tu palabra. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Algunos van a estar medio sorprendidos porque esta palabra la estudiamos el día miércoles, ¿no es cierto? Los que estuvieron en el estudio el día miércoles. Amén. Y para que sepan todos los hermanos, los días miércoles, como lo mencionaba el pastor, ahí tenemos un estudio del libro de los Hechos, el cual yo creo que todos los que hemos participado hemos sido testigos que hemos aprendido cosas nuevas, lo que el Señor nos ha entregado a través de este estudio. Amén. Así que ha sido muy beneficioso, por lo cual insto también a todos los hermanos que no han tenido la posibilidad de participar en los estudios los días miércoles. Venga, este miércoles no, sí, porque saben que hay la cueca. Pero a partir del próximo miércoles retomamos los estudios y seguimos este maravilloso libro de Hechos que nos entrega mucho testimonio de la poderosa palabra de Dios. Y el capítulo que leíamos, ¿no es cierto? Ahí
estábamos en un lugar que era Filipos. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio, porque Pablo, muchos años después, le escribió una carta a esta iglesia, que es la iglesia de los, o la carta a los filipenses, ¿ya? De esta iglesia que nace en ese lugar. Entonces vamos a ir al libro de Filipenses, pero no vamos a estudiar el libro de Filipenses hoy día, ni no vamos a leer tampoco, pero sí hay unos textos que son muy conocidos para nosotros y salen mucho en esta carta. Entonces yo voy a mencionar algunos y yo voy a leer la primera parte, y ustedes, los estudiosos de la palabra, los que han leído, ¿no es cierto?, terminan la frase, ¿no es cierto?, como dice por ahí, complete la oración, pero complete el texto bíblico, ¿no es cierto?, y de lo que sale en Filipenses. Por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice: estando pues salido de todo esto, que comenzó en vosotros la buena obra, irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿no es cierto? Es un texto muy conocido también, y esto está justamente en Filipenses. También en el versículo 21 del capítulo 1 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, hermano, estamos bien parte de la Biblia. Excelente. Hay otro más que dice, ahí en el versículo, capítulo 2, versículo 5 y 6, dice: hay este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no es cierto? En el capítulo 4 dice: regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijado. Eso nos manda el Señor, que siempre estemos contentos en el Señor. Y hay uno como uno dice en la palabra rema, una palabra que ha quedado en mi corazón, que la verdad es que es una verdad profunda y que nosotros debemos considerar, que está en el capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos. Otra versión dice: por nada estéis angustiados, ¿no es cierto? Si no se ha conocido vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia, y ¿qué más dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y un último, que hay muchos más, pero aquí no vamos a estar para atrás diciendo el versículo, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Y hay muchos más. Estos son algunos más principales que encontré ahí, pero hay muchos más que hemos escuchado, que hemos recitado, que hemos metido en memoria. En esta carta a los filipenses, ¿ya? En esta carta a los filipenses de la iglesia de Filipos. ¿Ya? Pero esta iglesia de Filipos, que Pablo le escribe desde la cárcel, ¿cuándo nació? ¿Y cómo nació? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, y lo vamos a ver en el capítulo 16. Como ya le hemos dicho, este ha sido un estudio que lo hemos hecho el día miércoles, pero el Señor ha querido que comentar esta palabra porque hay una verdad tremenda aquí en esto. Entonces, el capítulo 16 nos habla de las misiones de Pablo y sus compañeros que andaban con ellos, que era Sila, ¿no es cierto?, Timoteo, inclusive Lucas nos deja ver también que andaba con él cuando empezaron a entregar el Evangelio por toda esa zona. ¿Y cómo comienza digamos, movimiento del Señor a través de estos siervos? Comienza con una visión. ¿Se acuerdan? La visión del varón de Macedonia. Dice ahí en el versículo 9, estamos en el capítulo 16 de Hechos, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Entonces, esto comienza con una visión, una advertencia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo y sus compañeros, ¿no es cierto?, ellos tenían una planificación de cómo llevar el Evangelio y tenían las rutas ya trazadas, ¿ya? Pero a veces nuestros planes no son los planes del Señor. Así es. A veces nosotros ponemos cosas en nuestro corazón y nos parece que están bien y es lo que Dios quiere, pero el Señor tiene otros planes, ¿ya? Y aquí el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que le prohibió en 2 oportunidades a Pablo de no ir a tales lugares hacia Asia. Dijo: no, para allá no vayan. Y al final aparece una visión, que es este varón macedonio, ¿no es cierto?, que les dice: ven, ayúdanos.
Dios guiando su obra, porque Dios tiene sus planes son perfectos. Amén. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y pensamos que esas son las mejores formas, pero que hay que buscar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, aquí está la palabra. A veces hay personas que dicen, a mí me gustaría escuchar la voz de Dios. Yo pido que el Señor me hable y quiero escuchar qué tiene para mí. Y una vez escuché un pastor aquí mismo adelante que dijo, ¿sabe cómo voy a escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. Y ahí va a escuchar la voz de Dios. Y ahí está todo lo que el Señor quiere que usted haga. Y eso es verdad, porque la palabra de Dios tiene poder. Porque está inspirada por el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros queremos saber qué Dios quiere con nuestra vida, aquí está, en su palabra. ¿Ya? Y cuando hay una comunión plena con el Señor, cuando se está lleno del Espíritu Santo, Dios habla también a nuestras vidas para guiarnos, así como pasó con Pablo, y hubo esta visión. Este hombre en Macedonia le dijo, no vayan para donde quieren, para allá, para acá. La necesidad está acá, porque yo tengo un plan, y yo no necesito que ustedes vayan para allá. Entonces, obedientemente, obviamente para eso hay que tener sensibilidad y ser obedientes para seguir el camino del Señor. Entonces, esto comenzó con esa visión, ¿no es cierto? Y los discípulos fueron y llegaron a esta ciudad de Filipos. Y lo que leíamos aquí en esta primera porción, vimos que en este acontecimiento salió un personaje que era él. ¿Qué personaje es lo que leíamos en la porción inicial? Cuando estaba en la cárcel había un personaje que era él. Carcelero, muy bien. Pero en este capítulo no solamente está este personaje, sino que hay 3 más. ¿Ya? Y de eso vamos a comentarlo también. ¿Ya? Y uno de los primeros personajes lo encontramos en el versículo 14 en adelante, donde dice la palabra que ellos, estando ya en la ciudad de Filipos, ¿no es cierto?, en la zona de Macedonia, donde el Señor los había guiado, fueron a un lugar donde se supone que se reunían para la oración, cerca de un río, dice, y se encontraron con un grupo de mujeres que estaban ahí orando, y principalmente, en particular con una que se llamaba Lidia. ¿Ya? Dice la palabra que ahí en el versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ya? Esta mujer, ¿no es cierto?, dice que estaba reunida en oración, y dice que una mujer que adoraba a Dios, pero dice la palabra también que el Señor abrió su corazón. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que tienen la intención de buscar a Dios. Hay muchas personas que hacen cosas por el Señor, pero eso no significa que hayan tenido un encuentro con Cristo o que sus vidas han sido transformadas. ¿Ya? Y dice aquí que fue necesario que Dios abriera su corazón, porque eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué fue necesario que abriera su corazón? Porque seguramente su corazón, para que uno pueda abrir algo, es porque estaba cerrado. Entonces, si bien tenía mucha intención de adorar a Dios, o a lo mejor lo buscaba de diferentes maneras, pero había algo que impedía que Dios llegara para transformar su vida. Y así hay muchas personas, hermanos queridos, que tienen la muy buena intención de buscar a Dios, y a lo mejor también están aquí en el templo y en muchos templos, pero todavía no han entregado plenamente su vida a Cristo. Y es necesario que el Espíritu Santo abra sus corazones, porque hay algo que impide que se abra ese corazón. A veces puede ser un área que no queremos entregar a Dios. A veces puede ser un orgullo, a veces puede ser un dolor, puede ser un daño que han hecho en nuestro corazón. A veces hay perdón que está pendiente y no abrimos completamente nuestro corazón. Tenemos la intención de buscar a Dios, tenemos la intención de adorarlo, pero no hemos entregado nuestra vida plenamente al Señor. Y el Señor, en su poder y en su misericordia,
da la oportunidad para que Él abra nuestro corazón y elimine todo estorbo, para que Él entre en nuestra vida y transforme nuestra vida. Amén. Porque el único que puede transformar la vida es Cristo. Así es, Señor. No todo lo que hagamos es lo que somos, o lo que queramos ser, ni nuestras intenciones, solamente el poder del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y cuando nos disponemos, decimos: Señor, le entregamos todo a ti, mi dolor, mi angustia, mi pesar, mi orgullo, mi ego, o mi pasión por algo determinado, el Señor toca el corazón y lo abre. Y aquí pasó eso con esta mujer, Lidia, que estaba en una buena acción, estaba orando a Dios, y dice que era una mujer que adoraba al Señor, pero faltaba algo, hermano querido. Y cuando llegaron estos siervos llenos del poder del Espíritu Santo con la palabra de poder, dice que ellos hablaron de Cristo, hablaron de Dios, y Dios abrió el corazón de esa mujer, y seguramente de todas las mujeres que estaban ahí. Y dice más adelante que esta mujer transformó su vida, porque en el versículo siguiente dice: y cuando fue bautizada, o sea, transformó su vida, entregó su vida a Cristo. Y no solamente ella, hermano querido, porque Dios obra con poder sobre todo nuestro entorno, y su familia. Y después dice que su vida fue tanto transformada que le rogó a los discípulos que habían entregado su palabra. Dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Jesucristo, entrad en mi casa y posad. Y los obligó a quedarse con ellos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ahora está una mujer que estaba llena de gozo, llena de paz, y había una palabra que transformó su vida. Estaba tan contenta, tan regocijada, que quería tener a esos discípulos que habían traído esa palabra en su casa. Tanto así que dice la palabra que los obligó. Hay otras traducciones que dicen que los convenció, qué sé yo, pero el Señor trae esa transformación a la vida, trae una vida nueva a nuestro corazón cuando realmente dejamos que Él completamente tome nuestra vida y abre nuestro corazón. ¿Y qué pasó aquí? Con esta familia, con este hogar, seguramente no solamente fue la familia, después esto se extendió, porque había un testimonio de transformación que Cristo había hecho en ese hogar. Se formó una nueva comunidad para servir al Señor. Esta es la primera persona donde Dios toca con el poder de su palabra. Hay una segunda persona en este mismo capítulo, y dice más adelante en los versículos siguientes, versículo 16, dice: y aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Ya? Otra mujer, otra joven, aquí sale una muchacha que su particularidad era que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué significa eso? Que tenía un demonio que había poseído su vida con esas características, y había gente que se aprovechaba de esa condición para sacarle provecho económico. Y dice la palabra más adelante que esta muchacha iba detrás de los discípulos cuando andaban y le decían: ellos son los siervos que vienen del Señor Altísimo, ellos proclaman la salvación al Señor. Y lo decía continuamente, y por varios días, no dice la palabra que continuamente esta joven iba y decía esto delante de los discípulos, hasta que en un momento Pablo, dice la palabra, se volvió y reprendió al espíritu de adivinación que tenía esa joven, y fue expulsado de esa vida. Fue expulsado de esa vida. ¿Qué sacamos en cuenta aquí? Que esta joven estaba bajo el dominio satánico, estaba bajo el dominio de un demonio. ¿Ya? Seguramente tenía esta habilidad de adivinar, entre comillas, el futuro, que otros se aprovechaban de eso, pero seguramente su vida estaba llena de tormento, de soledad y de angustia, porque cuando hay un demonio que está poseído una vida, esa vida no camina para nada bien y no hay paz en su corazón. Sin embargo, un siervo de Dios, Pablo, se dio cuenta que ese espíritu estaba en esa vida. A pesar de que lo que decía esta joven era verdad. Ellos eran siervos de Dios, que venían del Dios Altísimo y que estaban predicando la salvación. No decía ninguna mentira el mismo espíritu.
Entonces uno puede decir, ¿y cómo eso? ¿Cómo el Espíritu puede decir eso? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si alguien está alabando a lo mejor o está diciendo cosas buenas del Señor y no proviene de algo malo? ¿Cómo podemos determinarlo? Cuando hay comunión con el Señor, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Señor da discernimiento del Espíritu. Y hace ver lo que de dónde viene y descubre el engaño. Porque el enemigo es engañador. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Porque de palabra podemos decir muchas cosas, inclusive hasta de acciones. Pero a lo mejor el Señor no está ahí y hay una inspiración negativa en nuestro ser. Y Pablo lo descubrió y la palabra de Dios lo descubrió. Y Pablo, siervo del Señor, guiado por el Espíritu Santo, reprendió ese espíritu en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para liberar la vida. Y esa joven fue liberada de ese espíritu. La palabra no habla más de ella, sino las consecuencias de esto. Pero seguramente ella, ser liberada, su vida también fue transformada. Seguramente ella sintió la libertad y sintió la presencia de Dios a ser liberada de ese demonio. Seguramente ella también fue testimonio en todo su entorno, tal vez en su familia, a sus amigos, de que Dios había llegado a su vida y que había transformado su vida porque le había dado la libertad, en la cual estaba sujetada por ese demonio. Y ahí, a pesar de que la Biblia no lo dice, pero yo creo que también a partir de esa joven nace una nueva comunidad en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder. Porque los planes de Dios, que no eran los de Pablo, era llegar a esa mujer Lidia y también llegar a esta joven que tenía este espíritu. Dios tiene poder para liberar el espíritu. Hermano, yo quiero orar por aquellos que tienen espíritu y sacarle el espíritu. ¿Cómo lo puedo hacer? Intimidad con Dios. La palabra del Señor. Obedientes a Dios. Llenos del Espíritu Santo. Y no andar buscando, el Señor te guía. ¿Cuándo, cómo y dónde? Y a través del poder de Cristo, los espíritus arrancan. Los demonios arrancan. Porque donde está la luz, la oscuridad desaparece. Si usted quiere ser un siervo eficaz en el Señor, comunión con el Señor. Busque a Dios. Busque al Señor en su palabra, en oración. Pídale que sea lleno del Espíritu Santo y Él le da discernimiento para ayudar a esas almas que están atormentadas. Y ahí yo creo que también nace una nueva comunidad. Y como tercera persona tenemos a lo que hemos leído, que es el carcelero, ¿no es cierto? Pero nos dice la palabra anterior a esto que después de que Pablo y Silas, ¿no es cierto?, reprendieran el demonio de esta joven, los que estaban aprovechándose de esta joven para sacar provecho económico se enojaron porque les quitó la fuente digamos, donde estaba el dinero. Y lo acusaron, ¿no es cierto?, falsamente ante las autoridades de esta ciudad de Filipo y lo llevaron delante de ellos, acusándolos de otras cosas, ¿no es cierto?, para que sean expulsados, qué sé yo. Tanto así que se armó un tumulto, dice la palabra, y dice que a ellos lo azotaron, quitándole la ropa, lo azotaron con varilla por un buen tiempo y después los encarcelaron. Y lo metieron al calabozo, inclusive no solamente al calabozo, sino a lo más profundo del calabozo, porque al mismo carcelero le encargaron de que lo metieran por lo más seguro, y dice que lo metió al profundo del calabozo y lo pusieron, le amarraron sus pies al cepo. Yo dije, ¿qué es el cepo? Estuve averiguando y el cepo es como esa, son esas dos maderas que cuando uno lo pone de cabeza así las manos, y en este caso es el mismo aparato pero los pies. Entonces imagínense la incomodidad de las personas que los ponen ahí, sus pies, toda la noche, todo el día y quizás cuánto tiempo. Sin considerar de que los discípulos estaban recién azotados, donde en ningún momento le hicieron contratación de lesiones y todas esas cosas, sino que lo mandaron tal cual como estaban,
a un calabozo, que imagínense cómo era el calabozo, porque si hoy en día los calabozos son ahí no, imagínense en ese tiempo cómo era, sumamente maltratados los siervos del Señor. Entonces uno dice, pero si ellos hicieron una buena obra en el nombre del Señor, y están haciendo una buena obra en el nombre del Señor, entregando la palabra más encima, liberando a aquellos que están. ¿Y por qué el Señor permite que lleguen a estas condiciones? Esa es una pregunta que siempre hay entre nosotros los cristianos, mucha gente. ¿Por qué Dios permite que yo pase esto? Si yo estoy haciendo para el Señor todo lo que Él me pide, yo oro al Señor, leo su palabra, voy a la iglesia, comparto y hago cosas, y sin embargo me pasa una cosa tras otra, todo es malo. Me enfermo, y dentro de la enfermedad me viene un problema económico, y dentro del problema económico me un problema con los hijos. Y uno y otro problema. Señor, ¿hasta cuándo? A veces es nuestra reacción con el Señor. Y es lógica humanamente, porque a veces pensamos que mientras más estemos bien con el Señor, más bien van a hacer las cosas. Pero nuestros planes no son los planes del Señor, porque sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y el Señor que nos pide que confiemos, que Él tiene el control, que todo tiene un propósito. Y aquí los siervos de Dios habían de una cosa buena, obtuvieron una cosa a primera vista mala, ahí en el calabozo, sufriendo, azotados, ¿no es cierto?, atados de los pies, incómodos, quizás ni habían comido. Pero miren, hermanos queridos, aquí pasó algo extraordinario y yo quiero que lo tomemos en cuenta, porque dice la palabra en el versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himno a Dios, los presos los oían. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y viene una cosa tras otra, nos sentimos mal y tratamos de buscar explicación, y por qué. Pero la palabra nos dice: aunque la higuera no dé fruto, ¿cierto?, y nada hayan ovejas y una majada, con todo yo cantaré al Señor. Porque el Señor no cambia, independientemente de nuestras circunstancias. Y cuando uno conoce realmente al Señor, como en la mañana se hablaba ahí del tema del tiempo, ¿cómo yo puedo dar sin que me duela? Cuando uno conoce realmente al Señor, no duele nada para el Señor, para darlo todo. Todo lo contrario, yo creo que ellos estaban en regocijo, porque estaban sufriendo por la causa del Señor, y el Señor mismo, Jesús le había dicho: bienaventurado si sufrieres por mi causa, si fueres vituperado, si fueres rechazado, porque ahí está la bendición. Y ellos, aprendamos de ellos, que en esa situación muy extrema de mal, oraban al Señor y cantaban himnos. ¿Y saben lo que me impresiona aquí? Que dicen: y los presos oían. En una cárcel normal, cuando seguramente, yo no estaba en una cárcel, pero uno lo ve en las películas, qué sé yo, alguien empieza a hablar entre medio, dentro de los calabozos, o lo hacen callar, o lo tiran garabato, y sobre todo si va a hablar de Dios, peor todavía. Pero aquí dice que los presos oían. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque ahí está la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque ahí se creó una atmósfera espiritual tremenda. Porque seguramente en cada uno de esos presos que estaban ahí escuchando palabras de Dios, escuchando la palabra que decían en esos himnos, y cómo el Espíritu de Dios empezaba a mover, ellos empezaron a reflexionar en su corazón, porque no por nada estaban ahí en esos calabozos. Seguramente tenían vidas arruinadas, vidas sin esperanza, vidas llenas de dolor, vidas fracasadas, frustradas, y no tenían nada que lo animara. Pero empezaron a escuchar a esos hombres que hablaban de Dios, que hablaban de Cristo, y el poder de Dios empezó a mover en medio de ellos. Y nadie reclamó, nadie le dijo que se callaran, porque esas palabras empezaron a traer consuelo, hermanos queridos. Empezaron a traer reflexión, empezaron a ver que su condición, cómo habían fallado en su vida,
Y estaban viendo una esperanza, una luz, una verdadera luz de esperanza en lo que escuchaban en esos himnos, en esas oraciones, en esas palabras poderosas que salían. Empezó a conmover su corazón de cada uno de ellos. Por eso estaban escuchando en silencio, porque querían escuchar más de eso, porque ahí había esperanza, había luz, había verdad, porque ahí estaba Cristo, porque ahí estaba Cristo. Y en este ambiente espiritual, en este ambiente lleno de gloria, de la presencia de Dios, dice la palabra que vino un terremoto. Cuando hay presencia de Dios, no pasa desapercibido. Hay un movimiento tremendo. ¿Y qué pasó aquí? Dice, en ese movimiento se movieron los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, dice la palabra, y cayeron las cadenas. Y algo me llama la atención, dice, cayeron las cadenas, no solamente los discípulos, cayeron las cadenas de todos los presos que estaban ahí. Cuando el Señor obra, hermano querido, escúchalo bien, cuando el Señor obra, Él abre las puertas. Él abre las puertas cuando vemos que todo está cerrado. Cuando no vemos solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas, el Señor tiene poder para abrir puertas donde ni siquiera vemos puertas. ¿Cómo se van a abrir a esa altura de la noche puertas de la cárcel? Es imposible. Y nosotros tenemos delante de nosotros a veces puertas que son imposibles que se puedan abrir, pero Dios y la palabra de Dios tiene el poder para abrir puertas, hermanos queridos, para bendecir y para dar libertad. Y también Él tiene el poder para romper cadenas, hermanos. Él tiene poder para romper toda cadena. Y el Señor Jesucristo, yo he venido para liberar al que está preso, al que está cautivo, al que está quebrantado de corazón, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor, cuando le dieron de leer ahí en la sinagoga. Y se ha cumplido con Cristo Jesús. Él rompe las ataduras, Él rompe las cadenas. A lo mejor no tenemos cadenas físicas, pero hay cosas espirituales que nos atan, que nos tienen con un peso, que están con amargura, que están con dolor, que están ahí, que nos tienen en angustia. El Señor dice, yo tengo el poder para librarte de todos. Amén. Todo el que está cargado y cansado, venía a mí, que yo os haré descansar, dice su palabra. Amén. Porque Él tiene poder para hacerlo. Entonces Cristo tiene el poder para hacerle romper esas cadenas. Y a todos también los oyentes que puedan ver a través del canal de YouTube, les digo, el Señor Jesús tiene el poder de romper cualquier cosa que hoy te tiene atado, que hoy te tiene amargado, que hoy te tiene sujeto y no te da libertad para disfrutar la vida que el Señor te ha dado. Amén. Que trae paz, trae gozo y trae libertad a tu vida. Amén. Solamente Cristo lo puede hacer. Y en este ambiente donde los discípulos estaban orando, en este ambiente los discípulos estaban cantando, vino este terremoto, se abrieron las puertas, se rompieron todas las cadenas. Y dice la palabra, en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Despierta este carcelero, ve su situación y dice, no, aquí no hay nada más que hacer, me voy a quitar la vida. Ya no tiene sentido esta vida, me voy a quitar la vida. ¿Por qué? Porque en primera instancia, según los estudiosos, ¿no es cierto?, y los que nos comentan los historiadores, los romanos eran muy estrictos en cuanto a sus castigos, y principalmente alguien que estaba a cargo de algunos presos, no se les podía escapar ninguno porque la pena era la muerte, y no una simple muerte, una muerte humillante y dolorosa. ¿Ya? El que se quedaba dormido en un puesto de centinela también era castigado con la muerte. ¿Ya? Gracias a Dios yo hice muchas veces de centinela y no era castigado con la muerte, pero sí me quedaba dormido. Pero bueno, el Señor me perdona. Y una vez escuché un comentario histórico de cómo era esta muerte, que al centinela que había sorprendido en esto, el día siguiente lo llevaban a un patio y todos los que estaban de guardia ahí con un palo y lo paleaban desnudo ahí, y al final llegaba el más mastodonte y con un palo le daba el golpe de gracia. Y esa era su muerte, ese era su destino.
Entonces seguramente, como dice aquí la palabra y todos los comentaristas lo dicen, claro, este carcelero pensó, dijo, ¿quién más da? Si me van a matar igual, mejor me quito la vida ahora para no pasar por eso. ¿Ya? Pero ¿saben qué? El Señor puso en mi corazón que tal vez no era solamente ese motivo por el cual quiso quitarse la vida, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque si bien eran muy duros y muy violentos los romanos, pero él tenía toda la justificación del mundo para decir, no es mi responsabilidad porque es un terremoto. ¿Quién controla un terremoto? Y el terremoto abre las puertas. Acuérdense que nosotros recién tenemos una que salió de una hermana que de su examen de derecho. El derecho que nosotros se ocupa en la justicia actualmente viene justamente de los romanos. Entonces los romanos podían ser muy violentos, ¿no? Pero también eran justos y legales en ese aspecto, en algunos aspectos. Entonces podría existir la posibilidad que él pudiera haberse liberado de esta pena por lo que había pasado. No sé, es un comentario. No es algo que puede hacer o no puede hacer. Pero yo creo, hermano, más profundamente que este carcelero, esta persona, traía otras cosas de antes. Seguramente su vida no estaba bien. Seguramente también estaba bajo sufrimiento, bajo presión. A lo mejor no tenía problemas con la familia. A lo mejor su vida era muy dura, a lo mejor el cargo que tenía no lo estaba pasando bien y todo eso lo llevaba en su corazón. Entonces esto que pasó aquí fue como la gota que rebasó el vaso, ¿no es cierto?, para llegar a esa determinación. A veces hay muchas personas que están en esa condición, hermano, que tienen tanta cosa de cargas, tanta pesadumbre y tanto... a veces vienen este tema de depresión porque la vida han sentido que no la ha jugado a su favor y todas las cosas les salen mal. Entonces basta una chispita, basta algo más, algo que explote para tomar esta triste decisión de quitarse la vida. Recién esta semana yo leí o vi en la portada del diario de aquí en Valdivia, el diario local, que decía que aquí en Valdivia era impresionante los índices de suicidio en este año. Creo que eran más de 26 o 30 suicidios, principalmente de jóvenes, acá en Valdivia, sin considerar todos los que han desaparecido, que es otro tema también que hay. Pero ¿qué lleva al suicidio a una persona, a un joven? Son estos pesares, estas cargas, estos dolores, esta angustia. Y si alguien está escuchando y está pasando por esto y está viviendo esto, como lo está pasando el carcelero seguramente, y que determinó que se iba a quitar la vida, levantó su espada, pero hermanos queridos, viene una voz. Y aquí dice la palabra que mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal. Esa palabra no vino solamente de Pablo, vino del poder del Espíritu de Dios. Porque Dios tenía planes, hermanos queridos, planes con ese carcelero. Miren todo lo que pasaron los siervos para llegar a ese carcelero. Miren cómo Dios actúa por misericordia a esa persona que estaba pasándolo mal y que iba a tomar una determinación drástica, triste. Dios hoy dice: no te hagas daño. Dios levanta su voz y su palabra y dice: no te hagas daño. Tú que me estás escuchando, te digo que el Señor te dice ahora: no te hagas mal. ¿Por qué? Porque está Cristo. Cristo está aquí en esta hora, Señor. Y solamente en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay vida. Solamente en Cristo puede transformar la vida, tu vida. Esas puertas que están cerradas, ese dolor que hay en el corazón, ese daño que hay en la vida y en el espíritu, Cristo lo puede transformar para su gloria. Cristo puede transformar el llanto en alegría, el sufrimiento en baile. Cristo estaba ahí para transformar. No te hagas mal. Hay una voz que te dice, la palabra del Señor que dice: no te hagas mal, porque el Señor está aquí. Amén. Y el carcelero escuchó esa voz: no te hagas mal, porque todos estamos aquí.
Estaban todos los presos ahí, junto con los discípulos. A pesar de que las puertas estaban abiertas, a pesar de que las cadenas se habían caído, ningún preso arrancó. ¿Por qué? La primera reacción de un preso, si se dan esas condiciones, es arrancar. ¿Por qué no se fueron los presos, hermano? Porque está el poder de Dios ahí, porque el Señor y su palabra ya había conmovido sus corazones. Y sabían que ahí estaban más seguros, porque está la presencia de Dios. Y el Señor le decía, no te hagas mal, no te hagas mal. El carcelero, dice la palabra, que se postró delante de estos siervos, pidió luz, porque solamente la luz se tiene de Cristo dentro de las tinieblas, y dijo, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y como lo comentamos en el estudio del día miércoles, muchas veces nosotros tenemos concepto de que el carcelero está pidiendo cómo ser salvo, de la salvación eterna, librarse de la condenación, pero no necesariamente eso, porque él estaba pasando por una situación difícil, que él ya no encontraba solución para su vida como muchos. ¿Cómo puedo ser salvo de esta situación? ¿Quién me puede traer una respuesta de esperanza? Porque a mí todo me sale mal. Porque ya no tengo respuesta de nada. Porque mi vida ha sido destruida, está lleno de carga, lleno de sufrimiento, lleno de enfermedad. ¿Cómo puedo ser salvo de esto? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Cristo es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, porque ahí está la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, porque ahí está la respuesta para liberarte de todo el daño, dolor, angustia, cárcel, cadenas, pesares, frustraciones, depresiones, enfermedades. Solamente Cristo puede transformar tu vida. Ahí está la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y no solamente serás salvo tú, sino también tu casa. Porque cuando llega Cristo a una vida, su entorno también se transforma. Porque hay un testimonio poderoso de que Dios tiene el poder de transformar la vida. Porque dice aquí en la palabra que después el carcelero, entonces pidiéndole luz, dice, se postró ante ellos y les preguntó cómo puedo ser salvo, y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y le serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se dan cuenta cómo transformó la vida de esta persona? Cuando creyó en el Señor Jesucristo y Cristo entró en su corazón, de una persona tal vez que era ruda, tal vez que era malhumorada, tal vez que era media violenta, dice que lo llevó a su casa y escuchó la palabra de Dios junto con su familia, y él atendió las heridas de estos, los siervos Pablo y Silas. Entonces, imagínense la impresión de la familia de haber conocido a lo mejor padre, esposo, qué sé yo, que tal vez era alguien amargado, que tal vez era alguien violento, tal vez alguien triste, tosco. Ahora viene con estas personas que le hablan de la palabra del Señor y ven cómo cambió este carcelero, porque ahora está limpiando las heridas, y lo invitó a su casa con toda su familia, gozoso, hermano querido. Se olvidó de todo lo que quedó atrás. Ni siquiera ahora pensaba que iban a hacer los romanos con él, porque ahora estaba Cristo en su vida. ¿Qué importa? ¿Qué importa las circunstancias? ¿Qué importa la amenaza? ¿Qué importa cómo esté la economía? ¿Qué importa lo que digan los médicos? Cristo está en mi vida. Y eso lo cambia todo. Porque Cristo da libertad y trae gozo y trae paz a nuestro corazón. Trae gozo y trae paz a nuestro corazón. Él fue transformado su familia y seguramente más adelante sus amigos y todo su entorno, y ahí nuevamente nace otra comunidad. En cada una de las acciones que el Señor interviene, nace una comunidad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
Entonces, dijimos al principio, ¿cómo el poder de Dios puede afectar la vida? ¿Cómo puede transformar la vida? Porque el poder de Dios hace todo eso. Y seguramente, no lo dice la palabra de Dios, pero yo creo que es así, porque esta ciudad de Filipo tal vez no era muy grande. Yo creo que el Espíritu de Dios unió estas personas en alguna oportunidad. A la hermana Lidia, a esta joven que no sale su nombre, y a este carcelero que tampoco sale su nombre, pero con toda su familia en alguna oportunidad en Cristo se reunieron ahí en Filipo, y cada uno contaba su testimonio de cómo Cristo llegó a su vida y cómo transformó la vida, y cada uno corroboraba el del otro porque había sentido la presencia del Señor, y todos los que están en torno, y seguramente de ahí fueron los cimientos de esta nueva iglesia en Filipo, los filipenses. Muchos años después, Pablo le escribe, miren de dónde le escribe, de la cárcel. Pablo, nuevamente en una cárcel. Y de aún ahí le escribe a estos hermanos amados, les estoy contento por ustedes, pero una cosa les pido, que tengan este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que nos llamaba a la unidad, a la humildad y al amor que Cristo nos tuvo a nosotros. Que ese mismo sentir haya también en todos nosotros siempre. La palabra del Señor tiene poder para transformar vida. La palabra del Señor tiene poder para levantar iglesia. La palabra del Señor tiene poder para librarnos de las cadenas, para abrir puertas, para bendecir nuestra vida. Si nosotros estamos pasando, o alguien está pasando por estas situaciones difíciles, la palabra del Señor, no se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que Cristo tiene poder, y Cristo quiere y tiene planes para tu vida, así como tuvo planes. El Señor tuvo planes. Imagínense los planes del Señor para llegar a esa mujer Lidia, todo lo que hizo con esta sierva, para llegar a esa jovencita que estaba poseída por un demonio, todo lo que el Señor hizo para llegar a ella, para llegar a ese carcelero, todo lo que el Señor hizo. Esos eran los planes del Señor. El Señor en su corazón tiene planes también para tu vida. ¿Por qué llegó a tu vida? Porque en su corazón nació el amarte. Y todavía tiene planes contigo, hermano querido. Y como dice la palabra, planes para bien. A pesar de las circunstancias, el Señor está con nosotros y tiene el control. Solamente tengan este mismo sentir que le decía Pablo a los filipenses, que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló haciéndose hombre, y aún de hombre se humilló hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Que esa obra poderosa, hermosa, tremenda del Señor Jesucristo no sea en vano en nuestra vida, hermanos. Ya no es tiempo de estar sufriendo por las cosas, es tiempo de levantar nuestras manos y, como decían ahí los discípulos, orar y cantar himnos en el Espíritu del Señor, porque eso va a transformar el ambiente que nos rodea, va a traer un ambiente de bendición y de gloria y de transformación de vida que muchos que necesitan. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén. Amén. Nos hemos gozado en la palabra del Señor. Gracias al Señor por el mensaje que nos envió este día. Y vamos a dar ahora la oportunidad a la hermana Karina para que nos entregue enseñanza para los niños. ¿Cuánto han aprendido los niños hoy día?
Panchito, adelante. Que mostremos lo que pudimos aprender hoy día de la palabra del Señor, ¿cierto? Y nuestra tía nos llevó una colación que fue súper atingente a la clase, porque aquí tenía en la colación unas semillas. ¿Qué significa la semilla en la historia que aprendimos hoy? ¿Qué era la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Y aprendimos que era un sembrador, ¿cierto? Que distribuyó una semilla por ahí y cayó. ¿En cuántas partes? ¿Te acuerdas, Panchito? ¿En cuántas partes cayó esa semilla? Fuerte. ¿Cuánto? Muy bien. ¿En cuántas partes? Y era una pequeña ayuda aquí. ¿Dónde cayó la primera vez la semilla? ¿A dónde cayó la mano donde iban los pajaritos? En el camino. ¿Qué pasó ahí en el camino? ¿Quién se las comió? Los pájaros. Triste, ¿cierto? Después cayó en otro lugar. ¿Dónde era? Piedras. ¿Qué pasó ahí con las piedras? No pasó mucho, ¿cierto? No pasó mucho. En los pinos. ¿Qué pasa con las espinas y las plantas? ¿No dejan crecer? Y después se quedan atascados. Eso, se quedan atascados. ¿Y el último lugar cuál era? Buena tierra. Una buena tierra. ¿Y qué pasa en la buena tierra? ¿Crece la semilla? Sí. Y la buena tierra. Y una última pregunta. Esa buena tierra, ¿quiénes son hoy día la buena tierra? ¿Nuestras vidas son? ¿Ustedes les gusta aprender de Dios, de Jesús? Sí. Entonces eso es una buena tierra, ¿cierto? Sí. Sus vidas son una buena tierra. Así que eso aprendimos hoy de la palabra de Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por lo que se ha hecho. Y vamos a ir culminando este punto de hoy, entonando el último himno para despedir esta reunión. Para disfrutar el tiempo. Nos dice Juan capítulo 6, versículo 63, citando palabras del Señor, que dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y entonemos junto a este himno que dice: bellas palabras de vida. Amén. Palabras de vida.
pastoral para regresar a nuestros hogares. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por este tiempo de culto que hemos tenido. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón, que tu palabra fluya en nuestra mente y corazón, Señor, y pueda tener cabida, y seamos esa buena tierra que recibe tu palabra y la lleva a cabo, la pone a la práctica, Señor. Bendice nuestra vida, bendice a cada uno de quienes han podido estar en este día. Bendecimos a los hermanos y amigos que verán nuestro culto por YouTube. Gracias, Señor, porque tu palabra puede ser predicada, porque tu palabra puede ser traspasada a través de medios virtuales, Señor, y tu Espíritu Santo habla a cada corazón. Bendícenos ahora al regreso a nuestros hogares, y gracias, Señor, por las visitas que nos acompañaron, y que tú, amado Dios, bendigas grandemente a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús vamos a nuestras casas. Amén. Amén. Y antes de irnos, enviemos saludos a la iglesia en Pilpul. Mi hermano Isaí, muchas bendiciones, cariños para la iglesia. Repítame el nombre, por favor. Iglesia Monte Oreb. Iglesia Monte Oreb de Vilcún, muchos saludos y bendiciones. Amén. Dios les bendiga, abrace a su hermano y bendiga en el nombre de Jesús.